Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Vamos hoy a reflexionar y meditar sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 46. Vamos a quedarnos con la fracción 45 de la primera parte de esta fracción, que dice de esta forma: también el reino de los cielos es semejante a un negociante que busca perlas finas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto el 44 como el 45 y otros textos hablan de ser semejante. Esta es la fracción que vamos a reflexionar el día de hoy, que es interesante porque ya desde tiempos antiguos siempre la cultura judía, y después dando el paso a la cultura judeocristiana o el judeocristianismo, como usted lo quiera llamar, hace una amplia referencia a ser semejantes. Inclusive el texto de Moisés, que es quien se revela Dios y que lo ve cara a cara, y que en el libro de Génesis coloca que hicimos al hombre a imagen y semejanza, que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, hace entonces posible tratar o esclarecer mucho más las condiciones para ser semejantes. Y es que esta fracción hay que partir de una acción de la primitiva comunidad cristiana de aquel entonces, siglo I, y de las comunidades que fueron naciendo de forma subyacente a la comunidad primitiva, que eran precisamente comunidades madre, donde se reflejaba perfectamente el estudio de la, así bien puede ser dicho, de la Torá, de al mismo tiempo la Tanaj, que en algunos acercamientos, algunos escritos apócrifos nos pueden dar fe de lo que era el estudio también, pues obviamente de la Biblia de la Septuaginta, llamada la famosa de los 72 judíos. Bueno, pero a lo que yo me refiero como tal en específico son comunidades primitivas cristianas que se puede decir que han notariado el aspecto de su rigurosidad en su vivencia con Cristo, para poder entonces entender claramente lo que es el seguimiento a Jesús, lo que Jesús expresa con respecto al reino de los cielos y las características que se deben tener para alcanzar el reino de los cielos, que no son cualquier características. Inclusive pues, grandes doctores de la Iglesia Católica, siglos 11, 9, 10, 11 en adelante, hablan precisamente de esas características que son parte de la teología espiritual, que la dogmática simplemente las ha enfocado por la acción de la simplicidad en cuanto al seguimiento a Cristo, basado precisamente en los dogmas de la cristología, que cuando se hace alusión precisamente a ciertas comunidades, no sé si a ustedes les suena el nombre de Galacia bien, y de Lundum, que son comunidades precisamente de la Galacia, donde pues San Pablo escribe a los Gálatas. Esto hace que estas comunidades sufran también gran persecución, en especial después de la muerte de Policarpo. Y muchas otras comunidades van atestiguando lo que ha sido su acontecer desde sus inicios y la exposición de su fe, que dentro de estas mismas acciones del martirio se extienden, valga la redundancia, estos principios que se logran interpretar. Es decir, para los que no son creyentes, ellos logran interpretar estos principios como unos principios paganos. Claro, ellos siendo paganos, pues obviamente como si no fueran propiamente de este tiempo. Es como decir, comunidades católicas que quieran hacer inmersión en el mundo civil y que entonces detestan lo cristiano, pero son cristianas. No sé si me he hecho entender. Eso pasa mucho hoy en día. Pasa mucho hoy en día que la gente quiere seguir a Cristo sin dejar el mundo, sin dejar los placeres del mundo y llamarse cristianos, que es lo que imposibilita, o más bien
llamémoslo así, dificulta el sentir de Cristo y dificulta dar testimonio, y por ende entonces también dificulta que otras personas crean en Jesús. De forma que lo que sí es cierto y hay que tener en claro, que para seguir a Cristo, porque usted no puede seguir a Cristo estando en el mundo, en sus comodidades, es cierto que estas comunidades primitivas, llámese primitivas de la sucesión apostólica, interpretan precisamente el principio como la primera causa importante del reino de los cielos, que es la lucha contra el demonio, que después vendría la represión en cuanto a la interrogación, bien sea por boca o bien sea de juicio, de las personas que no están de acuerdo con la forma de vivir o su forma de proceder, y que dentro de esta misma forma de proceder es lo que conduce al martirio, porque no soportan que ellos vivan de una forma inadecuada para el mundo pagano, de forma que tienen que martirizarlos porque ellos son objeto de una cuestión que es muy simple, que es la famosa llamada de conciencia, que sin decir una sola palabra, pero con su forma de vivir, ya atestiguan que hay algo que supera su intelecto, supera su conciencia, y que los invita a ser mejores y a dejar esa situación que bien puede estar en placer, bien puede estar disfrutando, pero que le incomoda porque le llama a su recto proceder, a su recta moral, para que entonces abandone esa vida que tiene. Que precisamente estas comunidades cristianas son llamadas dentro del proceso, antes de, pues obviamente, presentarse al famoso propretor, llamadas, como ellos dirían en unos términos griegos, que ¿por qué se habla en griego? Porque algunos juicios eran en griego y abusaban. Por eso cuando usted lea el pasaje del texto del Evangelio que dice que no se preocupen lo que van a decir, que el Espíritu Santo habla por ustedes, pues claro, ellos se preocupaban de cierta manera, era porque muchos de esos juicios eran en griego, y algunos de ellos no sabían griego, necesitaban un intérprete. Pero vaya usted a saber, porque como dicen ciertas actas del martirio y ciertos testimonios de libros apócrifos y cartas de los pseudos apóstoles y pseudo discípulos, que se defendían congruentemente, coherentemente e interpretaban los idiomas desconocidos de una forma eficaz, es decir, todos les entendían. De forma que algunos pues sí le preocupaban que su juicio fuera en griego. Es como decir usted que vive en un país que no hable para nada inglés y lo lleven a Estados Unidos a juzgarlo cuando usted no sabe nada de inglés. Pues tienen que buscarle un intérprete para que le vaya diciendo a usted lo que va a hacer con su vida. Esto precisamente se llama atheus. Así se llama, atheus, que en griego esa acción griega no solamente está queriendo asegurarle que están en contra de los dioses, es decir, en contra de su cultura, para hacerme entender mejor, porque tal vez de pronto no se entiende mejor lo que se está expresando. Para hacerme entender mejor quiere decir que están en contra de su cultura y que lo que están es blasfemando de su cultura, y por eso los griegos utilizan la palabra atheus. O sea, el famoso atheus, que quiere decir que está precisamente, quiere decir insultar. Esas dos palabras quieren decir en griego, que es bastante extenso el griego antes del primer siglo, y obviamente el siglo procedente, quiere decir que está blasfemando, y como que dice, mire, qué pena la palabra que voy a decir, prácticamente es como echarle estiércol en la cara a esa persona. O sea, que llegue usted al juicio y le diga, mire, esa persona, porque no cree lo que yo creo y está en nuestra cultura, y encima de eso no está con nuestros dioses, nos está echando en la cara estiércol, por ser una palabra muy sutil, porque en trasfondo es mucho más grotesca esa palabra. De forma que eso lo lleva precisamente a rendir un culto a Dios, que, como dicen los distintos escritos apócrifos con respecto al martirio, dice, quien os matare creerá con ello rendir culto a Dios. O sea, ¿de quién? De aquellas personas precisamente de que profesan la fe en Cristo y creen que por matarlos entonces van a rendir un culto a sus dioses de una forma excelente. Y resulta que es todo lo contrario, simplemente pues sí le están dando culto a Dios,
pero están, como decía una frase de algún santo que se me olvida en ese momento, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Es decir, invitan a los cristianos a dar entonces su vida por Cristo, sabiendo que no le tienen miedo ni siquiera a la muerte, que es de los miedos más grandes que tiene el ser humano. No les tiene miedo. ¿Por qué? Porque sencillamente lo dan libremente, sabiendo que por encima de la muerte hay algo que les espera en el más allá, o sea, la vida eterna. Esto hace que se ejerza en la persecución testimonios como el famoso testimonio contra Edipo, y también los famosos banquetes como el de Tiestes, que gracias a los mitos griegos, que esta persona, supuestamente ciertas personas, eran tan aberrantes que decían que supuestamente se casaban con su propia madre y que se comió a sus propios hijos. O sea, una cosa, o sea, de locos, como dice uno, una cosa de locos. O sea, ¿hasta dónde? Que estas torturas precisamente se aceleran. O sea, se aceleran, ¿por qué? Porque van en aumento el número de cristianos. Entonces piensan que por matar la gran mayoría de cristianos, entonces van a acabar con esta fe, con esta religión que está saliendo nueva. Y por eso sobre los años 70, 80, 90 de la era cristiana del primer siglo, pues obviamente empiezan a ver cosas impresionantes del martirio. Pero ¿qué es lo que causa el milagro de las gentes? Que son inamovibles su testimonio bajo el martirio, y que precisamente dentro de la misma acción de las persecuciones, ellos van enfocándose que no es el hombre. Mire, o sea, esto hay que tener claro, no es el hombre que lo persigue, es Satanás detrás del hombre, que hace que odie a su hermano y lo lleve precisamente a las cenizas, para supuestamente destruir la esperanza cristiana de la resurrección. O sea, le va metiendo cuento a las demás personas para que maten a los demás, supuestamente diciendo que no hay resurrección, simplemente que el mundo acaba con la muerte, porque utiliza a esas personas para utilizarlas para hacerle mal a las otras. Y yo le pregunto a usted, ¿y no es lo mismo que hacer brujería? ¿No es lo mismo que hacerle mal a otra persona? ¿No es lo mismo eso? Claro, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo usted, que el demonio lo utiliza usted para, a ver, María Purísima, lo utiliza usted para que haga mal a otra persona, y la otra persona pase lo peor de sus vidas, inclusive puede llegar hasta quitarse la vida, como se han visto casos. ¿Y quién es el culpable? Claro, sí, el demonio es el culpable, pero el peor culpable es la persona que se dejó llenar de rencor, de odio, para actuar contra su hermano. Ya vamos a ir finalizando este análisis con respecto a la patrística y con respecto al inicio de la primitiva comunidad cristiana, que ellos precisamente se llamaban los famosos homólogos, que quiere decir confesores, porque algunos cristianos supervivientes del martirio, es decir, que los querían también matar y pues no alcanzaban el martirio, pues ellos son los que atestiguan bajo sus cartas, bajo sus escritos, por eso llaman los famosos apócrifos y los pseudos, que han pasado por esa persecución. Y entonces algunos cristianos de épocas posteriores, que aún, como ellos mismos dicen, estando ya ancianos, no presbiterio, ojo, porque presbiterio tiene que decir sacerdote, pero no en términos de ancianidad, sino ya anciano por el tiempo. Algunos dicen, no, que es que los veneran como mártires. No, ellos dicen, no, nosotros no somos mártires, nosotros simplemente somos homologoios, es decir, confesores. Que esto cobra mucha importancia, y precisamente estas personas, que algunos vuelven, algunos después de su vida, después de haber pasado cierta imputación de cargos, bajo crímenes que son castigados por el cristianismo, y que al mismo tiempo, como el famoso Pontino y otros obispos, otros sucesores de los apóstoles, logran el martirio. Estas personas que han escrito esas cartas no alcanzan el martirio, porque Dios lo ha querido así, para que atestiguen con su pluma y letra que han pasado situaciones de martirio, y que no quieren que lo llamen mártires, porque mártires precisamente es un lujo, es un privilegio dar la vida por Cristo, que ellos queriéndola dar pues no alcanzaban el martirio por cualquier motivo que sea. Atestiguan esta situación, sino que
procedente a esa situación, vienen otras persecuciones, como por ejemplo la de Decio, que ahí sí alcanzan a tomar esas personas que durante esas persecuciones no lograron ni ser ni crucificados, ni decapitados, ni quemados vivos, ni nada de eso, pero alcanzaron precisamente ese martirio en esas persecuciones. De ahí precisamente que se conozca el tiempo, la persecución del cristianismo, bajo la acción precisamente de estos relatos, y que se hable precisamente en la plegaria eucarística romana. Claro, una plegaria eucarística antiquísima, que obviamente la famosa llamada la Pasio, que dentro de esa Pasio narra el martirio de 3 catecúmenos llamados Saturno, Saturnino y Revocato, y de 2 mujeres, Vivia Perpetua, de 22 años, precisamente de una ciudad norteafricana de Túburgo. Bueno, en fin, que esa misma Pasio habla de Natali Getae Cesareis, que bajo la opinión y escribiendo, indican precisamente que estas persecuciones fueron tan supremamente fuertes que no tenían ni el más mínimo de acto de misericordia para con los seguidores de Cristo. Bueno, en fin, ya para ir entrando propiamente en el texto del Evangelio propiamente, tenemos que hablar que la victoria nuestra se logra el día de su juicio, el día del juicio de cada uno de nosotros, de forma que ese día sabremos si nos salvamos o nos condenamos. Esa es la victoria, que dentro de esa misma victoria está la acción de Cristo en nuestras vidas, y si hemos sido fiel a Él, y sobre todo a lo que Él ha propuesto bajo el reino de los cielos. ¿En qué se parece el reino de los cielos? ¿O en qué es semejante? Ahora me quedo ahí en esa semejanza. ¿Por qué? Porque Mateo, tanto en la fracción 44, 45 y otras fracciones que tiene Mateo dentro del texto, y los apócrifos que están escritos en arameo, acuérdense que un arameo galileo y anterior a Galileo, que posiblemente viene dentro de su mismo desarrollo del contexto de la lengua, de la cuestión gramatical, Mateo toca el término hisva. Y es que hisva en cuanto a semejanza, si dice usted, bueno, es semejante. Bueno, usted puede decir, bueno, sí puede ser semejante, hisva, no. Pero cuando se lee, vuelvo y digo, el arameo es una lengua muy sencilla, pero hay que mirar los caracteres las consonantes y los giros que tiene cada consonante. Y mejor dicho, o sea, usted lo puede ver sencillo y se puede decir, eso significa eso, pero usted tiene que mirar el giro, cómo se escribió, porque ahí va la intencionalidad. Usted le pueden hablar, para hacerme entender, usted le pueden hablar gritándole, pero a usted en el texto hay ciertas, si usted no coloca esas expresiones, esos signos de admiración o de interrogación, o esos diferentes signos de que le está gritando, pues el lector simplemente va a decir, ah no, le estaba hablando. Pasa lo mismo en el arameo. Bueno, entonces hisva, dentro de la acción exegética de hisva, está expresando de que la acción, no tanto la semejanza, no, sino que la acción más oscura, por favor espero que me preste mucha atención, la acción más oscura de la cual se pueda tener el ser humano, mire lo que va a decir, la acción más oscura de la cual el ser humano esté viviendo o esté procediendo de esa acción más oscura, esa acción tiene que transformarla para que en medio de esa oscuridad pueda reflejar, en medio de esa situación, de esa acción, porque más que todo hisva es una acción de oscuridad en la cual Yahvé lo ilumina. Hisva quiere decir, en la acción de la oscuridad Yahvé me ilumina. ¿Y qué le ilumina? Su acción. ¿Qué le ilumina?
su entendimiento. ¿Para qué? Para que entonces usted proceda correctamente conforme a lo que Yahvé desea. De forma que la semejanza que está hablando Mateo, está hablando precisamente que Yahvé es el que infiere dentro de la criatura, iluminándola, para que entonces sus acciones, que por más oscuras que sean, o que esa situación oscura que está viviendo, sea una situación que sea iluminada por el que únicamente la puede iluminar, que es Yahvé. En este caso pues sabemos que es el Espíritu Santo, y que la ilumine de tal forma que esa acción sea entonces, en lugar de ser oscuridad, sea luz, para que entonces, siendo luz, se transforme de tal forma que entonces logre, ahí sí, Jisba, ser lo que Yahvé desea. O sea, logre ser que la persona ahora sí, entonces entienda lo que es el proceder de Yahvé, que solamente Él lo puede hacer. Es decir, quiere decir Yahvé iluminando la oscuridad. Cuando dice Mateo, Jisba, quiere decir Yahvé iluminando la oscuridad. ¿De qué? De su entendimiento. Porque si a usted Dios no lo ilumina, y no ilumina su alma en su oscuridad, usted nunca se podrá dar cuenta que va por el mal camino. De forma que usted puede perder ese tesoro que Dios le está prometiendo en la vida eterna, perderlo por simples alhajas o simples pedazos de metal que brillan, cuando el oro que usted podría tener y que está dentro de usted, que es el mismo Dios y que podía entrar en el reino de los cielos, pues sencillamente lo ha perdido. Pero si a usted Yahvé lo ilumina, como dice la palabra Jisba, que Yahvé ilumina esa, es que es muy difícil entender la palabra Jisba, pero más o menos me estoy haciendo entender de la forma más posible, más clara posible, por el sentido etimológico de Jisba o Jisba. Si a usted Yahvé no lo ilumina en su interior, en su alma, pues usted siempre seguirá en la oscuridad y no podrá percatarse de lo que sucede a su alrededor en la acción espiritual, de forma que usted está perdiendo el reino de los cielos. Pero por el contrario, si usted, Dios lo ilumina y encuentra usted en su interior la gracia de Dios que lo está iluminando para darse cuenta que hay un reino de los cielos, que usted tiene la posibilidad de entrar en ese reino de los cielos, pues usted va a dejar todo, absolutamente todo, esa oscuridad, para entonces hallar ese gran tesoro. Por eso la palabra Jisba es tan determinante, es Yahvé que ilumina la oscuridad. Es decir, para hacerme entender de una mejor manera, aunque es un lenguaje un poco grotesco, Jisba quiere decir iluminar donde usted hace, o sea, Yahvé que ilumina donde usted hace popó, así más o menos, porque la palabra es un poco más fuerte. O sea, esa acción determinante es un poco más, el sufijo es más fuerte. Siempre me estoy tratando de hacer entender. Si Yahvé no ilumina donde usted hace sus heces fecales, para hacerme entender de una forma más adecuada, usted nunca podrá salir de esa hece fecal. De forma que usted nunca podrá ver lo que usted está viviendo si Yahvé no lo ilumina, de forma que usted va a seguir ahí en ese pozo sin poder aspirar al reino de los cielos. De forma que cuando usted se percate que Dios ha puesto en usted la posibilidad de ese gran tesoro de entrar en el reino de los cielos, entonces usted va a entender de que todo lo demás no es nada con respecto al reino de los cielos. Eso es lo que ha pasado con los grandes santos. Todas las personas que han vivido la verdadera conversión de corazón, han dejado toda esa situación para abrazar sencillamente y únicamente el reino de los cielos. Que la Virgencita María nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón y nos libre de la acción de Satanás del maligno, para que entonces podamos entender que si no le pedimos a Yahvé que ilumine nuestra oscuridad, esa negritud, toda esa oscuridad
¿sí? Todas estas áreas de nuestra vida que están oscuras, pues entonces no podemos no podemos entender lo que es el reino de los cielos. Que ella nos cubra con su manto y nos permita que Dios, a través de su corazón inmaculado, nos ilumine esa oscuridad de nuestra vida para entonces alejarnos de todo aquello que nos impide conseguir el reino de los cielos. San José, el terror de los demonios, nos libre de la acción del maligno de Satanás, para que entonces también entendamos a través del patrocinio de San José que lo único importante es vivir eternamente con Dios en su felicidad. Que nuestra ángel de la guarda nos siga iluminando y nosotros le permitamos que nos siga dando las mociones de su espíritu para que nos libre de la apostasía y al mismo tiempo nos permita entrar en la dinámica de la voluntad de Dios. Si fue de tu agrado esta reflexión, esta meditación del Evangelio, te invito para que te suscribas a este canal, alce el volumen de la tuya Fede y compartas con tus seres queridos y amigos para que se expanda este canal. Gracias por tus oraciones. Y si además de orar por este canal, por esta obra de evangelización, deseas hacer alguna donación, lo puedes hacer a través de estas dos plataformas, Nequi y DaviPlata, y te agradecemos tu colaboración, tu donación económica. O por el contrario, si deseas hacer esta donación también a través de este banco de vivienda, esta cuenta de ahorros, aquí en Colombia, en cualquier lugar del mundo lo puedes hacer. Aquí está el número, si es de tu interés apoyar esta obra de evangelización. Dios te bendiga, la Virgen Santísima te acompañe y San José te cuide, tu ángel de la guarda te siga custodiando para alcanzar el reino de los cielos. Feliz día, que estés muy bien.